por ejemplo, por espectroscopía, por calorimetría, no sé. Y se pone, los resultados serán, las mediciones se realizarán por triplicado o tantas mediciones en tanto tiempo, o sea, se dice ahí cómo se va a hacer, las variables que se van a medir, por ejemplo, el pH, en una construcción ecológica, vamos a medir el pH, la temperatura durante tanto tiempo, o sea, todo eso se declara en la metodología y a veces al final se pone un párrafo dependiendo si aplica, que dice, todos los resultados se realizarán por triplicado y serán analizados mediante una nova de una vía, empleando una prueba post-hoc de Student-Newman. Los resultados se presentarán como el promedio más menos el error estándar, cuando alfa sea igual, cuando P sea igual o menor a 0.01 o algo así, nada más lo estoy poniendo, les voy a dar algunos ejemplos. Pero bueno, se pone ahí cómo van a hacer también la comprobación de los supuestos con pruebas estadísticas cuando apliquen, no en todos los trabajos aplican. Si nos vamos ya a la parte de los resultados, bueno, ya propiamente en el apartado, adelante, Martín, Sí, doctor, disculpe que le interrumpa, no se pero preocupe. ahorita, por ejemplo, ya que platicó usted acerca de la anterior diapositiva, Ujú, de manejar hipótesis y todas esas cuestiones, es exactamente eso, estaba yo viendo la parte de las validez. ujú. Eh, Ahora, cuando se maneja en la parte de implementar algo, de un experimento X, que tenga mucha influencia a las personas, que es casi el objetivo a lograrse es a través de terceros, o sea, de personas, ya no específicamente de implementar laboratorios, sino que las personas lleven a cabo el experimento. Ahora, considerando con la experiencia que tiene usted, este, acerca de que ahora a las personas ya no se les puede exigir, o sea, como que están como empoderadas, ¿no? Que ya no le puede uno decir, oye, vamos a hacer esto, hacer lo otro, tú haces esto, tú haces lo otro. O sea, se sienten bajo esa protección de que ya no me puedes pedir algo que yo no quiero hacer. Esas cuestiones, ¿cómo afectan a un proceso de investigación, un proceso de implementación experimental? ¿Eso cómo se considera en la actualidad? Porque es algo actual. Antes no ocurría eso, ¿no? La gente participaba. Ahora ya no hay esa participación. ¿Qué me comenta usted, doctor? Fíjese que bien interesante porque sí, una va a depender siempre de la naturaleza del proyecto, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que uno los lleva a cabo en un laboratorio como los que yo hago, donde a lo mejor enfrenta otro tipo de dificultades relacionadas con personas, ¿no? Porque a lo mejor a veces es la barrera burocrática de tener que eh, un insumo de un reactivo o algo y tener que justificarlo mucho para ver si lo adquieren o luego esperar ciertos tiempos que ya pasan, por ejemplo, la investigación y es como ir convenciendo como a las personas, ¿no? Hay otros estudios, por ejemplo, que pueden, por su naturaleza, implicar como de información que prevén o proveen otras áreas. Y ahí también es como convencerles para que puedan aportar esa información, para que pueda ser con las características que la requerimos por la naturaleza de nuestra investigación y que también enfrenta ahí como sus retos. Y hay otros, por ejemplo, como recuerda un poquito como el suyo, ¿no? Que se detecta una necesidad, pero puede haber gente que esté de acuerdo con que se haga o gente que no esté de acuerdo con que se haga porque no ve importante o no le afecta tanto o no han sido conscientes de cómo les está afectando esto que visualizan, ¿no? Por ejemplo, que es en mejorar la infraestructura para poder hacer ahorros de energía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en estos casos, pues de manera cultural, creo, siempre ha habido como un rechazo a lo nuevo, a lo diferente por parte de ciertas como personas, porque de alguna manera ya están como acostumbradas a que las cosas son de una manera y sienten que así funcionan y a veces piensan que es innecesario hacer como ciertos cambios, ¿no? Entonces, desde ahí, y porque no pueden obligar a nadie, a veces lo que es importante es pues acudir con quienes son los directivos de la institución, o sea, las figuras jerárquicas más altas, para que den la instrucción y de esa manera pues se encadena. Digo, ya no es lo mismo que yo le pueda decir a el departamento de compras que necesito un reactivo y que me urge, porque eso depende de los resultados de mi investigación,
a que, por ejemplo, el director de investigación o el secretario académico o alguna autoridad pueda decir que se den en el marco de un convenio o de resultados comprometidos para tal reporte de investigación que benefician a la universidad, por ejemplo, que se den las facilidades para poder adquirir, por ejemplo, un reactivo, ¿no? En el caso de proyectos donde involucran mucha gente, pues la participación y eh, mucho ayuda, aunque es complejo, pues a veces primero generar la concientización en las personas. Generalmente en los proyectos donde participa mucha gente, lo primero que se hace es empezar a trabajar en la conciencia de la persona, hablándoles del por qué es necesario hacer ese aporte, por qué es necesaria su participación, cuáles son los beneficios que se van a lograr justamente con los resultados de esa investigación. De esa manera buscando pues poder fomentar el que puedan participar y si no se puede y no es muy necesaria la participación, pues también ponerlos en la exclusión justamente de la muestra del trabajo, porque también es importante en algunas investigaciones, si no es necesario contar con el dato de todas las áreas, pues se pueden excluir algunas y obviamente siempre se tiene que declarar y definir en el alcance de la investigación, pero siempre va a representar un reto trabajar con personas. O sea, va a haber Sí. gente con la cual nosotros vamos a trabajar muy bien y gente con la que a lo mejor lo que hacemos nosotros no le encuentra sentido y por lo tanto pues no coopera. Entonces, creo que también es uno de los retos. ¿Cómo se haría? Pues yo creo que apoyado desde la alta dirección, los altos mandos y la otra pues en una campaña de concientización, aunque ni una ni otra es garantía de que las personas pues efectivamente van a participar. Así Y es. creo que son de los retos y de los riesgos que siempre nos va a tocar cómo enfrentar. Lo importante ahí es buscar la manera de que si ya nos dijeron que no, de que nos digan que sí, y si no hay manera de que nos digan que sí, pues el cómo podemos excluir su participación que no nos afecte pues, en lo que Ah, queremos ok. hacer. Gracias, Ujú. Doc. Sí, gracias a usted, Jesús Antonio. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos Buenos días. días, compañeros. Mi participación es a manera de advertencia sobre lo mismo que están platicando, ¿no? Yo trabajo en Petróleos Mexicanos, la paraestatal, y allí coadyuvando un poquito hacia el comentario del maestro Martín, y como advertencia para los compañeros, hay que tener cuidado, especialmente en los temas que tienen que ver con optimización de costos y particularmente en las instituciones mexicanas de administración pública. Bueno, aquí es en donde yo me manejo. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos detrás de las cosas que nosotros queremos optimizar. Voy a ser muy breve en lo que nos aconteció a nosotros y nos metimos en problemas. Aquí un pozo petrolero para que tú sepas cuánto produce un pozo de petróleo a 80 kilómetros a mar adentro, o si no tienes separadores remotos con los cuales tú puedas medir el flujo de fluidos en estos pozos, que es aceite, gas y agua, son tres fluidos, entonces tendrías que, y es lo que se hace, contratar una compañía de servicios petroleros, la compañía que te va a cobrar por pozo, te va a cobrar lo que ella quiera, ¿no? Y lo que ella quiere está hablando 5, 7 millones de pesos por aforar un pozo. ¿Por qué? Pues todos los consumos, llevar en barco los equipos, estar allá con toda la cuadrilla, salarios y todo lo demás. Resulta que un equipo de trabajo aquí con un doctor, voy a omitir el nombre, su servidor, nos dimos cuenta que había una correlación directa con un simple dato, el dato de la temperatura del pozo en superficie. A medir, ¿por qué? Porque la temperatura ambiente en la región marina es de 35 grados, 36 grados, pero si un pozo tiene 60 grados, quiere decir que está fluyendo. Si tiene menos y tiende a la temperatura ambiente, pues no fluye, ¿no? Ese simple dato lo graficamos, una simple gráfica XY, producción de los aforos antiguos con la temperatura que medíamos con un simple dispositivo para medir la tubería en superficie. ¿Qué creen? Había una correlación directa. Hoy esto lo podemos hacer en una ecuación. Ahora hicimos una simple exponencial, A e a la BX, lo macheamos con las mediciones
y tácate, tenemos algo aquí. Lo presentamos, lo documentamos, lo llevamos a foros, lo mostramos a las autoridades y vuelvo al inicio, hay intereses económicos. Y bueno, ya lo demás, imagínense en lo que nos sucedió, y en fin, que eso tiene más de, ya tendrá unos 10 años que hicimos ese trabajo, está documentado, y pues no vuela. ¿Por qué? Porque estás hablando que por pozo cobras lo que ya te dije, entonces no resulta. Eso es a manera de advertencia de que lo que hagamos, pues hay que saberlo manejar, ¿no? Y asumir quizás los riesgos de las gentes pues que pueden verse afectados por lo que tú haces, ¿no? Es cuanto. Muchísimas gracias, bien interesante. Fíjese que cada que me toca dar clases siempre hay experiencias desafortunadamente como la que nos comentan, ¿no? Recuerdo alguna que era sobre un proceso de optimización para la obtención de azúcar, era otro método y que pues maximizaban los rendimientos y que pues muy contentos y presentándolo y de ahí derivó en patentes. Y bueno, pues obviamente se contraponía con intereses de cierto sector que les convenía la contratación, igual algo similar, ¿no? Entonces sí, ahí nos vemos esa parte y pero de alguna manera, digo, metiéndose a esta parte, pues vamos a llamarlo un poco más académica sin despegar la otra que es muy importante, ¿no? Que al final, si se comunican esos resultados y quedan libres, a lo mejor en otra parte, en algún lugar del mundo, haya alguien que los aproveche, ¿no? Porque acá no es que no sirvan, son importantes, pero por otro tipo de intereses que no son científicos, son de tipo económico y político, pues no permitieron que la investigación fuera más. Y así pasa con muchas cosas, ¿eh? Incluso hasta en la obtención o la generación de nuevos medicamentos, por ejemplo, alternativas al tratamiento de enfermedades que pues trastoca ciertos intereses y bueno, las investigaciones pueden ser válidas, el resultado de todo este proceso y el impacto que puede tener, pero pues no trascienden a más justamente pues porque no hay intereses políticos y económicos detrás. Pero sí, de ahí la importancia, como bien menciona, de cuidar bien lo que vamos a hacer, no porque querramos dejar de hacerlo, pero sí a lo mejor el impacto que generemos con nuestro resultado no termine de transferirse a donde nosotros queremos por este tipo de intereses. Sin embargo, pues desde el punto de vista científico y de conocimiento, pues sí va a tener seguramente un aporte importante, pero que va a estar limitado pues por el contexto pues, político y económico que pueda haber. Pero sí, desafortunadamente hay muchos casos como el suyo, eh, donde el aporte que se hace pues, puede generar un crecimiento en el desarrollo o la optimización de recursos, etcétera, pero pues a veces no resultan convenientes, ¿no? Pero muchísimas gracias y seguramente ustedes conocerán más casos como desafortunados, por supuesto. Y bueno, también, aparte de tener en cuenta eso, de que a veces no escapa de nuestras manos, y también lo que nos decía el maestro Martín, ¿no? Si es lo que vamos a hacer, tenemos que involucrar a otras personas, pues también ese es un reto, ¿no? Que a veces no quieren involucrarse, no les interesa lo que hacemos y que pueden representar un obstáculo. Obviamente puede comprometer nuestros resultados, pero desde ahí hacer la planeación, la delimitación y cuáles son los alcances que puede tener nuestra investigación. La mayoría de quienes estamos aquí, pues somos profesores y otros, bueno, pues se encuentran trabajando ya en la disciplina. Y es muy importante porque de alguna manera, respecto a todos los trabajos que revisé, pues todos representan una oportunidad de atender algo que ustedes vieron en el contexto, en el ambiente en donde se encuentran trabajando. Y desde ahí sí es importante, pues también para después no llevarse como esa desilusión, ¿no? Poder plantear el alcance de lo que nosotros podemos hacer y otro, poder plantearse el alcance de lo que vamos a hacer para nuestro trabajo de titulación. También para que no comprometan como más cosas y ustedes que les restan, me parece que este semestre y el otro y ya egresan, pues puedan hacerlo de manera efectiva. Y pues ya después, yo sé que es el gusto de ustedes por eso que seleccionaron estos temas, seguramente los seguirán trabajando y ahí seguirán enfrentando pues esos retos de trabajar con gente y esos aspectos que a veces limitan el alcance de la investigación, aspectos más políticos y económicos. Sin embargo, pues hasta donde puedan seguir con esto, y pues sí es importante hacerlo, sobre todo por el conocimiento que van generando y que en algún momento esperamos sea considerado y bueno, pueda de verdad tener el aporte con el que ustedes lo han realizado, ¿no? Porque todos creo que cuando nos decidimos investigar algo, pues es por generar algún aporte.
porque aparte incluye muchas horas de dedicación, a veces no sale a la primera y hay que buscar por qué, muchas veces ponemos en nuestro propio dinero para poder tener lo necesario para poder trabajar, entonces creo que nadie hace este tipo de trabajos si no es por gusto, esperando que sirva a alguien, ¿no? O sea, creo que es porque nos gusta lo que hacemos y porque esperamos que en algún momento lo que encontramos le pueda servir. Sin embargo, hay cosas que ya no están dentro de nuestras manos, pero nada más es tener cuidado con ellas, justamente como nos comenta Jesús, el Maestro Jesús, pues por lo que se pueda dar, ¿no? Y que eso no nos llegue a limitar también en lo que nosotros queremos seguir haciendo, ¿no? Porque puede ser alguien que diga, yo me gustaba investigar esto, pero como me pasó esta situación ya no hago nada, ¿no? Entonces a veces nada más es ir sorteando con eso que sí, a veces es hasta desmotivante, ¿no? Pero pues es parte también de lo que nos enfrentamos quienes trabajamos o como profesores intentando generar nuevo conocimiento o quienes están en otras organizaciones, empresas, que también seguramente están desarrollando algo, pues que vieron que hay una necesidad que se debe de atender y bueno, pues que nace de ese interés genuino, ¿no? Y bueno, creo que lo importante es eso, ¿no? Al final tener esa intención de querer poder a partir de una situación problemática, poder generar algo que pudiera servir, más allá de que pueda no estar dentro de nuestras manos. Bien, miren, tengo 10:27, bueno, les comento acá antes de irnos al receso y de retomar. Entonces, nada más termino este primer apartado de la estructura. Eh, Les decía que tenemos los resultados de las pruebas de hipótesis, que lo hacemos justamente con pruebas estadísticas y va a depender, les decía, de la naturaleza de su proyecto, el tamaño del efecto e intervalo de confianza. Nuevamente son cuestiones ya en los resultados al evaluarlos de manera estadística, que nosotros consideramos para ver qué tan contundentes pues, fueron esos resultados que nosotros obtuvimos. Y bueno, las pruebas post-hoc sí corresponden. Cuando nosotros hacemos estadística, por ejemplo, si analizamos más de un grupo, eh, pues generalmente ocupamos ANOVAs. Si se trata de análisis paramétricos, pues sería una ANOVA. Si es un análisis no paramétrico, pues hay pruebas no paramétricas equivalentes a la ANOVA. Entonces, la ANOVA nos va a decir solamente si hubo diferencias entre los grupos, entre los tratamientos, entre lo que yo estoy probando, pero no nos va a decir qué y qué, ni cómo son esas diferencias. Para ello ocupamos lo que es la prueba post-hoc, que es una prueba que hace comparaciones entre grupos, que dependiendo del tipo de prueba, pues nos puede hacer de todos los grupos contra un grupo control, o nos puede hacer de todo contra todo, va a depender el tipo prueba post-hoc, pero bueno, es importante. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de la redacción de una NOVA, por ejemplo. Dice, se realizó una NOVA unifactorial o para una vía para examinar el efecto del tipo del tratamiento. Entonces aquí un control farmacológico, psicológico, dependiendo, ¿no? Sobre los niveles de ansiedad, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y viene esta parte de acá, que son los resultados que nos va a dar la prueba estadística, ¿no? Por ejemplo, de las tablas de F, esto que está entre paréntesis, que son los grados de libertad, de acuerdo a el diseño de nuestro experimento, nos da un valor de tablas, que es contra el que comparo, y bueno, viene toda esta información que nos las va a arrojar el programa en el que hayamos realizado el análisis estadístico. Hay diferentes tipos de programas, ahora lo que más ocupa pues es R y Python, pero bueno, hay paquetes estadísticos que lo que hacemos es generar nuestra base de datos, revisar primero que esa base de datos no lleve errores y bueno, después aplicar las pruebas y nos van a dar un archivo de salida con estos datos. Y bueno, por ejemplo, aquí la prueba de Tuque, que la POSCOC reveló la participación, que los participantes en el grupo de tratamiento psicológico y aquí el promedio. En algunos casos ocupan la desviación estándar, pero también se estila poner el error estándar y bueno, muestran ansiedad significativa y bueno, si se dan ustedes cuenta, se está diciendo cuál fue el resultado de esta prueba, pero decimos qué tipo de prueba aplicamos, que hubo diferencias y se ponen los valores de F y de P para ver esa diferencia. Luego se indica que la prueba TUCE, la POSFOC, indica que las diferencias entre los grupos son, y aquí ya se redactan pues, cómo son esas diferencias. Este es el ejemplo de la redacción de un párrafo, a lo mejor la variable que medí en un modelo de ansiedad fue, no sé, hay un modelo que se llama enterramiento defensivo, que es el tiempo que tarda una rata en enterrar un electrodo. Entonces, a lo mejor este es el tiempo de entierro.
y la variable es esa, ¿no? El tiempo. Entonces aquí puedo redactar respecto a esa variable. Entonces estoy declarando la prueba que ocupé, que si hubo o no diferencias estadísticas apoyada por la información del estadístico, que es el valor de F y de P, y luego lo que me indicó la prueba de Tukey, y nada más quedaría así. ¿Qué seguiría después de esta redacción? Se estila poner abajo una tabla con el promedio más menos el error estándar o el promedio más menos la desviación estándar eh, de cada uno de los grupos de análisis y el valor de F y de P. O algunas veces, también dependiendo de la naturaleza de la variable, si estoy viendo el tiempo, eh, o quiero comparar entre los grupos en sus dinámicas también de tiempo, puedo hacer una gráfica y entonces ya después de esta redacción se presentaría o una gráfica o una tabla. Algo que quizás aquí me faltó incluir es poner, véase la tabla número 1 o como se muestra en la tabla número 1 o como se muestra en la gráfica número 1 o véase en la gráfica número 1. Y entonces seguido de este texto vendría abajo una tabla o una gráfica. Todos los resultados, además de siempre tener un párrafo donde se indica esos resultados, deben de ser acompañados o de tablas o de gráficas. Eh, Hay que cuidar que no debe de haber un exceso de tablas ni un exceso de gráficas que puedan no ser fáciles para quien pueda revisar. El implementar gráficas o tablas es que nos permiten ver los resultados de una manera visual, más visual, y bueno, siempre hay que cuidar no exceder el uso de tablas de gráficas. Pero de una redacción como esta puede seguir o una tabla o una gráfica. Y es muy importante que los resultados pues, se van a centrar en números. No van a haber interpretación aquí, ¿no? De qué significa que la media esté por encima del control o que esté por debajo del control, por ejemplo. Todo eso queda en discusión de resultados y en conclusiones, que es otro apartado de la tesis. También va a ser como de estilos, porque yo he visto que hay trabajos donde ponen resultados y después ponen una discusión. Está bien. Y hay tesis donde ponen primero todos los resultados y después toda la discusión. También está bien, va a ser mucho como del estilo. Lo que sí nos debe de quedar claros es que los resultados son los números, los datos, y los vamos a redactar de tal manera que sean claros. En la redacción, pues tenemos que dar la prueba que ocupamos, la variable que medimos y bueno, pues cómo fue, ¿no? Esos datos que obtuvimos y después vendría una tabla, perdón, o una gráfica. Esos serían los resultados. Mientras que en la discusión de los resultados, ya diría yo, el grupo que recibió el extracto de la planta incrementó en comparación, incrementó el tiempo de enterramiento en comparación con el grupo que recibió el diazepam, lo cual muestra que no tuvo un efecto ansiolítico, porque pero ya estoy interpretando qué significa que sube o baja. Eso ya es discusión de los resultados, ya sería otro apartado. Voy a dejar tantito de compartir y voy a pausar un poco el video. Este, miren, ya son 10:34. Recording Si me stop.